indicador, ¿no? Dice así, calcule, ¿sí?, la suma y producto de las raíces, ¿sí?, de la solución de la ecuación de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Bien, entonces aquí tenemos dos fórmulas que debemos aplicar. Dos fórmulas que podemos aplicar, ¿sí? Ahí las pueden ver mejor, ahí. Dos fórmulas que podemos aplicar o debemos aplicar, que son x1 más x2 igual a menos b sobre a. Esto corresponde, ¿sí?, a la suma de las raíces. Las raíces, como ustedes saben, las raíces de una ecuación cuadrática son dos. La ecuación cuadrática tiene dos respuestas, dos resultados, x1 y x2, ¿verdad? O sea, le ponen así x1 para diferenciarla de la otra, que sería x2. Bien, entonces, la fórmula para encontrar la suma es así, como está aquí, x1 más x2, ¿verdad? x1 más x2 igual a menos b dividido para a o sobre a, en una fracción. Y para el producto, es decir, la multiplicación de las raíces de la solución de esa ecuación, sería x1 por x2, ¿verdad? Ese es un producto. Entonces, eso sería igual a c sobre a. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es cuál es c, cuál es a y cuál es b. Entonces, como ya hemos visto, ya sabemos, estos son a, b y c, son los coeficientes, ¿sí?, de la ecuación que nos dan. Ahora, ¿cuál es a, cuál es b y cuál es c? Bien, a sería el coeficiente que está junto a la variable elevado al cuadrado, o sea, la primera variable. B sería el segundo número o coeficiente numérico que está al lado de la variable. Y c es el coeficiente que está íntegro, independiente de cualquier letra. En el caso que estamos viendo aquí, a tiene un valor de 3. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. A es igual a 3. Es bueno ponerlo así para no confundirnos después. A igual a 3. B es igual a 2. Y C es igual a menos 6. Recuerden que no siempre estos coeficientes de aquí, el de en medio, va a ser positivo, también puede ser negativo. Y entonces ponemos, si es negativo, ponemos el signo negativo, ¿sí? Tenemos que cogerlo con todo y signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Bien, listo. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado cuál es A, cuál es B y cuál es C, ¿qué hago? Pues aplico la fórmula, ¿verdad? Y aquí me dice la fórmula de la suma. La fórmula de la suma de esas dos raíces, vamos a escribirlo mejor. La fórmula de la suma de esas dos raíces es x es menos b sobre a, ¿verdad? Menos b sobre a. Entonces, ¿cuánto vale b? Vale 2. Sí, vamos a hacerlo más pausado porque aquí está ya como todo correcto, todo terminado. Vamos a hacerlo bien. Si yo tengo que b es menos b, entonces tengo que poner menos y el número que compete, el número 2 corresponde. Es decir, este de aquí, el 2, ¿verdad? Y eso es dividido o sobre c. Perdón, es menos b sobre a. Sería el de aquí, del 3. Bien, entonces, termino de escribirlo bien. Quedaría menos por más es menos. Menos 2 sobre 3. Y esa sería la suma de estas dos raíces, ¿sí? Ahora vamos a encontrar el producto, es decir, la multiplicación de esas dos raíces. Y aquí nos dice la fórmula que tenemos que dividir en una fracción el valor de c, ¿sí?, sobre el valor de a, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros definido cuál es c y cuál es a, ¿verdad? Entonces, c igual a menos 6, que está aquí, como vemos, menos 6, aquí está el menos 6, y a es 3. Entonces ahí lo ponemos sobre 3. Pero aquí, siempre cuando tengamos una fracción, como siempre les he dicho, valga redundancia, tenemos que confirmar si esto se puede simplificar. Es decir, si yo puedo dividir, ¿sí?, el 6 para el 3. Y efectivamente sí se puede.
6 dividido para 3 me da un número exacto que es el menos 2. ¿Por qué queda menos? Porque aquí tengo menos y abajo más. Menos por más, menos. Ley de los signos. ¿Ok? Listo. Esa sería la pregunta número 3. ¿Listo? Ejercicio. Bien, entonces tenemos ahora la pregunta número 4. Sistema de ecuaciones lineales. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método que mejor convenga. Analicemos las dos ecuaciones. Aquí tenemos dos ecuaciones lineales porque no están elevados a ningún exponente las variables. Pero resulta que aquí tenemos que revisar qué método podemos aplicar que se nos haga más rápido, ¿verdad? Yo creo que aquí podemos aplicar el método de reducción. Es decir, podemos reducir o podemos eliminar esta variable con la de aquí. ¿Sí? Si yo adiciono estas dos ecuaciones tal cual me las han dado, yo voy a tener este resultado. ¿Sí? 2 más 1 sería 3, ¿verdad? Y más 2 y menos 2, esto me queda 0 y pongo igual. 8 menos 4 sería 2. ¿El resultado es positivo o negativo? ¿Quién me dice aquí el resultado de esta resta? Negativo. Negativo porque el 8 es mayor. Bien. Listo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar x, ¿verdad? Entonces, si x, el 3 está multiplicando de un lado, al otro lado pasa a dividir, acá abajo, a dividir. ¿Ok? Pasa a dividir. Y nos quedaría menos 2 sobre 3. Esa sería la primera solución. Ahora tenemos que sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Sí? Vamos a sustituirla en la primera ecuación, ¿le parece? Ya, ese x igual a menos 2 tercios. Listo, ahora, ¿cómo quedaría sustituir la ecuación 1? Bien, en vez de x, esta sería la 1, en vez de x pongo menos 2 tercios, ¿verdad? De ahí tengo más 2y, el resto lo copio igual, más 2y igual a 4. ¿Ya? Tengo un 3 aquí, ese 3 es un denominador que tengo que pasarlo a multiplicar, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente, vamos a multiplicar ese 3 por cada una de estas cantidades, todos los términos de la ecuación. ¿Sí? Otra vez, 3, aquí sería más 3 por 2y. Aquí lo dividí, 4 para 8 para 4 es 2, entonces aquí sería 4. Vamos a corregir ahí. 4, ahí sí. Entonces acá quedaría 4, ya. Gracias, Guamán. Muy bien. Acá también sería 4. Y aquí también sería 4. Ahí sí. Ya, ahora sí, multiplicamos por el 3 cada una de estas términos. Y aquí vamos a simplificar el 3 con el 3 de aquí abajo. Y nos quedaría ¿cuánto? Menos 4, ¿verdad? De aquí tenemos 3 por 2 es 6. 6y. Y 3 por 4, 12. ¿Estamos de acuerdo? Me dicen si estoy bien porque me puedo haber equivocado. Revisen. Luego, ¿qué hacemos? El 4 lo pasamos al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Es decir, hacemos la transposición de términos y el 4 quedaría al otro lado con signo más, ¿verdad? Luego tenemos que este 6 pasa a dividir al otro lado. ¿Y cuánto es 12 más 4? 16. 16 dividido para 6. Si puedo simplificar aquí, puedo sacar la mitad. La mitad de 16 es 8 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, la otra raíz o el otro resultado sería 8 sobre 3. ¿Ya? Y esa sería la segunda respuesta. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Ok? Esto de aquí lo podemos comprobar si
queremos comprobarlo, reemplazamos los valores que he encontrado en las dos ecuaciones, tanto aquí como aquí, en X y en Y, y tiene que darme en la primera 4 y en la segunda -8. ¿Listo?